Entonces, en química, la fundamentalidad o lo que a nosotros nos interesa es describir cómo se comporta la materia, cómo está constituida y qué características tiene. ¿Qué materia? Bueno, puede ser la materia que está, pues literalmente en el espacio, en nuestro planeta Tierra, o inclusive pues en nuestros ecosistemas. Yo les platiqué desde la clase pasada que la materia pues es todo lo que literalmente se formó a partir de lo que es el Big Bang, ¿no? Entonces hay materia en todo este universo y se está expandiendo. La materia no se va a crear ni se va a destruir, solo se va a transformar. Por lo tanto, si en el Big Bang se crearon 8.000 millones de toneladas de materia, es lo que va a existir. No se va a poder crear ninguna materia nueva. Eso es de acuerdo a lo que la ciencia hasta la fecha sabe. Y esta materia, pues, nos toca una parte al planeta Tierra, ¿sí? Dentro, pues, de lo que es toda la biosfera. Nosotros aquí, en nuestro planeta Tierra, vamos a encontrar materia en estas diversas formas, ¿sí? En forma de agua, en forma de plantas, en forma de rocas, en forma de ciudades, en forma de complejos, en forma de ríos, lagos, en forma de combustibles. Y esta materia comúnmente la vamos a encontrar en tres estados de agregación, que son los estados de agregación de la materia, ¿sí? So, ahora sí, por ahí le voy a pedir a su compañero Alexi que nos diga qué características tienen los tres estados de agregación de la materia. A ver, Alexis. Pues sus moléculas, bueno, el cómo se encuentran sus moléculas, o Ujú. sea, ¿Los identificas cuáles son los tres más comunes? es que sería sólido, líquido y gaseoso, Ajá. ¿El líquido qué característica tiene? Una de las muchas. pues de que se puede adaptar a su, como que forma, bueno, envase, digámoslo Ujú, así. exactamente. ¿El sólido? El sólido que, bueno, que sus moléculas están muy unidas, Ujú. ¿Y el gas? mm, bueno, sus moléculas están esparcidas y es como, pues sí, gaseoso. Perfecto. Muy bien. Pues prácticamente creo que todos podemos identificar estos tres estados de agregación como los acaba de mencionar su compañero Alexis. Existen sólidos, líquidos y gases. Hay cinco estados de agregación de la materia, de hecho. Está el sólido, el líquido, el gas, el plasma y los bosonos, el estado de bosón de Einstein. Ahorita lo vamos a ver al final. Pero prácticamente para fines de estudio, nosotros siempre nos centramos en estos cuatro, que es sólido, líquido y gaseoso. Los cuatro estados de agregación de la materia tienen transiciones energéticas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos contiene, hasta cierto punto, una cantidad dada de energía. Vamos a estudiar primero el estado sólido. Como dice su compañero, es un estado que pues literalmente las partículas se encuentran unidas, son estructuras inmóviles, no se mueven y se caracterizan por que no se pueden compactar. El estado sólido, pues literalmente es un estado en el que ¿cómo se podría decir? Pues los elementos químicos o los átomos y protones y subpartículas que lo componen están fijas. Me voy a brincar un poquito y ahorita me regreso a esta. Vamos con el estado sólido. Este es el estado sólido. Una cohesión elevada entre sus moléculas. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas que constituyen a este estado están pegadas unas con otras. No se pueden mover. Es como si estuvieran en el metro. No hay mucho para dónde moverse. Y esto se da porque sus partículas subatómicas, protones y electrones, están fuertemente unidos por atracciones electrostáticas. ¿Sí? Así tal cual. Están como agarrados de la mano y no se sueltan. Están en una relación de dependencia. ¿Sí? No se pueden soltar por las atracciones. Y eso da estructuras como la que aparece aquí en la pantalla. Una estructura totalmente inamovible, no se mueve, solo vibra. ¿Sí? Y esto se debe pues precisamente a este fenómeno que es la cohesión molecular. Entonces, por lo tanto, el estado sólido se caracteriza por tener partículas unidas por fuerzas de atracción grandes. Lo que les puse aquí. Partículas positivas y negativas unidas molecularmente. O sea, se atraen tanto y están tan amontonadas que no se pueden mover
no pueden girar, no pueden hacer muchas cosas, permanecen casi fijas, ¿ok? Entonces, si permanecen casi fijas, pues no se van a poder mover. ¿Qué otra cosa podemos hablar del estado sólido? Déjenme ver qué más podemos hablar del estado sólido. Ok, avanza. Vibración. Los sólidos, generalmente nosotros los identificamos como objetos que no se mueven y espacial y físicamente no se mueven. Si tú ves una roca, la roca está en estado sólido y no se mueve. O sea, no la vas a ver aquí a un lado y al rato la vas a ver allá, como suele suceder con un humano o con un objeto vivo. La roca va a estar ahí, salvo que haya un movimiento físico, un terremoto, una avalancha, se va a mover. Pero por sí solo no tiene las condiciones físicas para hacerlo. Por ejemplo, si tú avientas una cubeta de agua en el piso, pues literalmente se va a ir expandiendo, ¿sí? Y más si está deforme el piso. Los sólidos no. Un hielo que tú pongas en una esquina del refrigerador, por ejemplo, no se va a mover. O si agarras un hielo mm, sólido, así tal cual. Obviamente por el calor se va a deshacer, pero sólido, y lo pones en una esquina, si no hiciera calor, ahí se quedaría el cubito de hielo para siempre, ¿no? Ejemplo, los casquetes polares, ¿no? El hielo que ha estado ahí ha estado por millones de años, no se ha movido. ¿Qué pasa ahora con el calentamiento global? Que se derriten y pues se mueven. Exactamente, se movió esa sustancia porque cambió a otro estado, pero mientras que estuviese en estado sólido no se movería de ahí. Bueno, eso pasa con todos los sólidos del planeta. Sin embargo, y ahora sí se va a escuchar esto así como estas ondas del New Age y de las vibraciones. Una piedra sí vibra, literalmente, vibran sus partículas cuando está en estado sólido. Y si las calientas, empiezan a vibrar más. El ejemplo de la roca, ¿qué pasa si una roca la caliento? ¿Alguien sabe qué le va a ocurrir? Ay, mi tableta. Le iba a caer agua. Explota, ¿no? Mm, Sí, se van a fragmentar. Pero vamos a suponer que le vas a poner una temperatura más allá del rompimiento. ¿Qué le va a pasar? ¿Alguna idea? Sí saben. Que cambie de color, ¿no? ¿De qué color se hace? Ah, no sé. ¿Roja, Pablo? Roja. Puede ser. Roja. Y si le sigo aumentando la temperatura a esa roca, ¿qué le va a pasar? Le pasa lo mismo que a los hielos. ¿Qué le pasa? ¿No se derrite? Sí, exactamente. Jesús. Se va a derretir y se va a formar un estado de agregación líquido, que es el magma, el que sale de los volcanes. Eso rojo que sale de los volcanes son rocas que están hiper mega calentadas. Dime, Pablo. No, nada. Ok. Dice, yo nomás estaba viendo si la manita funciona. Está bien. Entonces, el volcán avienta ríos de lava, así les llaman, ríos de lava. ¿Por qué? Porque la roca se calentó tanto que se pasó al estado líquido. Pero los sólidos comúnmente tienen muy poca energía. Por eso la roca pues no se mueve, ¿sí? Y otra cosa es, no se mueve, pero sí vibra. Si tú usaras una máquina super, hiper, mega especializada, podrías saber cuál es la vibración de una roca. Por eso les dije que me iba a escuchar así como New Age, como algo muy acá de la espiritualidad. Porque todo lo que dicen que realmente vibra, pues no están tan descabelladas las aseveraciones que nos dicen, no, es que checa cómo vibra el árbol y mira la roca vibra, puede sentirse. Pues no sé si lo sientan, pero de que vibra sí es cierto. Los elementos químicos que la constituye están vibrando, ¿sí? Es una cosa que realmente es real. Y esa vibración precisamente da órdenes geométricos. Eso es lo que hace que los sólidos tengan ciertas formas. Déjenme ver si encuentro algo para vibraciones de sólidos. Déjenme ver. No, vibraciones. Es que había un video bien padre que explicaba lo de la vibración de los sólidos. Mm, bueno, más o menos como esto. Déjenme ponérselos.
Esta manera, las placas de Cialdini. No le voy a poner sonido, pero quiero que vean cómo las moléculas, imagínense que estas son las moléculas de un sólido. Déjenlo acerco. Le voy a avanzar ahí. Estos podrían ser las estructuras de un sólido. Un sólido tiene energía adentro. Entonces, cuando el sólido empieza a vibrar, geométricamente empieza a dar formas. ¿Sí? Es que quiero ver si ahí está el ejercicio donde lo hacen. No sé si ustedes ya lo han visto, creo que seguramente sí. Vean, ahí está vibrando. Y con una frecuencia específica se forman, vean, posiciones específicas. Imagínense que estos son los átomos de una piedra. Dentro de la piedra está vibrando, pero esa vibración hace que sea o que tenga una forma específica, ¿sí? Por eso ponen, vean ahí. Esta es una roca y la vibración específica de las moléculas de carbono que tiene la roca hacen que tome formas específicas. Por eso la roca, aunque está inmóvil, tiene cierta forma, ¿sí? La forma de vibración de un sólido es geométrico. Generalmente siempre son cristales, ¿ok? Bien. Entonces, las partículas sólidas sí vibran. Si tú le aumentas la temperatura a un sólido, se va a volver líquido. Por eso es que las partículas van a ponerse en otro estado de vibración. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que cada estado tiene un estado de vibración, que es dependiente de la temperatura. ¿Ok? Bien. Los sólidos tienen una forma y un volumen constante. ¿Sí? Y lo que les decía generalmente es una característica geométrica. Dime, Jesús. Profe, y por ejemplo, si los sólidos se hacen líquidos, después pues esos líquidos se van a hacer pues gaseosos. Y después del estado gaseoso, ¿cómo se va a volver a hacer? ¿Se puede volver a hacer sólido? Sí. Ahorita les voy a decir. Se puede hacer sólido a través de un fenómeno de pérdida de energía, ¿sí? Inclusive se llama deposición. Un gas se puede volver sólido por deposición. Ahorita me voy a regresar a la otra diapositiva y ahí les voy a explicar los cambios. Pero primero quiero que identifiquen todas las características pues literalmente de los estados de agregación. Entonces, sólidos no tienen energía, están como pues en un estado más bajo, ¿sí? Por eso dice que la vibración de un sólido te da estructuras geométricas con características estructurales definidas. Literalmente un sólido se vería así, chicos, así, como este, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver una roca, así la verías microscópicamente. Si tú pudieras ver eh, una barra de hierro, así la verías. Sería la parte más interna. Vean cómo sus moléculas están pegadas unas con otras. Geométricamente así se ordenan. Y es por la vibración. Y estas caniquitas estarían temblando como de frío, así, taca, 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 en el estado sólido. Y esa es el ordenamiento. Si tú le agregas calor a esto, estas empiezan a vibrar más fuerte y agarran tanta fuerza que ¡pum! Se liberan. ¿Sí? Y ese es el estado líquido. Si le pones más energía líquido, calor, las otras empiezan a vibrar más y ¡pum! Se suelta totalmente y empiezan a aventarse de un lado para otro. Ese es el estado gaseoso. Me veo bien gracioso en la cámara haciendo estas cosas. Por eso no me gusta verme. Déjenme la minimizo para no verme. Entonces estaba en el estado sólido. Ahí está. Es que luego sí la ocupo porque no veo si se cambió. Sí se cambió. Ese es el estado sólido, ¿ok? A ver. Denme un minuto. Gato. Listo. Entonces, prácticamente ese es el estado sólido. ¿Qué más características tiene el estado sólido? Son incompresibles, no incomprensibles, no es lo mismo. Incompresibles quiere decir que si tú le agregas presión, no lo vas a poder comprimir. ¿Sí? O sea, sus estructuras son tan especializadas que, pues literalmente, al comprimirlo,
no hay muchos cambios significativos, ¿sí? O sea, no lo puedes comprimir mucho, a diferencia de un gas, por ejemplo. Y es por esta estructura que les presenté al final. Si le metes presión a esto, pues no hay mucho para dónde hacerlos, ¿no? Si estuvieran separados entre ellos, sería más fácil, pero aquí si se fijan, están muy pegaditos, entonces si los empiezas a apachurrar, pues no hay mucho cambio, ya no puedes hacer más cosas. Sin embargo, sí ocurren fenómenos interesantes, como el diamante. ¿Qué más? Son resistentes a la fragmentación. Es decir, si tú quieres quebrar algo en estado sólido, batallas, ¿sí? Es muy difícil que lo puedas fragmentar. Difícil en el sentido de que las moléculas queden totalmente separadas. Físicamente, si observas, por ejemplo, quebras un cristal y sí, pues quedan varias partes. Pero si quieres volver a quebrar ese cristal, vas a batallar y vas a batallar. O sea, es muy difícil fragmentarlo, separarlo, ¿sí? Ese es el estado sólido. Ahora sí, déjenme regreso. Este es el que acabamos de analizar, el estado sólido. Vamos ahora al estado líquido. Y ahorita volvemos a esto que le voy a contestar a Ignacio. Y estado líquido, ahora sí. ¿Qué características tiene el estado líquido? Bueno, primero, las moléculas de un líquido tienen menor cohesión. Es decir, tienen más espacios entre las estructuras. Ejemplo, déjenme dibujo un líquido por acá. Dijimos que el sólido se va a encontrar pues literalmente así, ¿no? Están las estructuras súper pegadas. Estoy tratando de pegarlos. Tal cual. Así. Ahí vimos una imagen que yo tenía ya hecha. Que estaban así, literalmente. Si se fijan. Uy, ¿qué le tronó a mi lápiz? Si se fijan, están así. Déjenme pongo otra línea nada más para que... Y están pegaditas. Los líquidos se encuentran así. Este sería un sólido. Y este sería un líquido. Así se verían las moléculas de un líquido. Este, por lo tanto, está muy pegado. Tienen cohesión alta. Alta cohesión. Estos tienen baja cohesión. ¿Sí? Es baja. ¿Ok? Ajá, es baja. Poseen energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que los líquidos sí pueden rodar. Los sólidos no. Era lo que poníamos el ejemplo. Si tú pones una roca, la roca no se camina, no rueda como tal. Pero si pones, vamos a suponer que vamos a una superficie impermeable. La superficie impermeable es un plástico. Si tú pones una roca encima de un plástico, no va a rodar. Pero si pones agua, sí. ¿Por qué? Porque su cohesión es menor y tienen libertad de movimiento y por lo tanto tienen energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía del movimiento. La del movimiento, ¿no? Muy bien, Alondra, efectivamente es la del movimiento. Sí. Entonces, los líquidos tienen energía de movimiento. Si tú le agregas mucha temperatura a un líquido, se empiezan a mover, a mover, a mover, a mover. Sí, no te preocupes, Pablo. Entonces se empiezan a mover, a mover, a mover, a mover. Y esa movilidad puede llegar inclusive hasta brincarse a otro estado, que es el estado gaseoso. Pero es porque les aumentas temperaturas. Entonces, cohesiones bajas, energía cinética. Temperatura que les da movilidad. ¿Qué más? Ocupan un volumen definido, constante. Es decir, un líquido siempre va a tener el mismo volumen. Por ejemplo, un litro siempre va a ser un litro. ¿Sí? Un litro de gas siempre tiene un volumen específico. Mientras que, por ejemplo, un litro de líquido... A ver, déjenme ordeno mis ideas. Un litro de líquido siempre tiene
el mismo volumen. Ejemplo, en mi taza le caben 300 mililitros. Siempre va a ser este volumen. 300 mililitros siempre va a ocupar este volumen. Pero una misma cantidad de gas puede ocupar un volumen distinto. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que ocupan un volumen constante. Siempre, siempre es el mismo volumen. Por ejemplo, en la habitación que estás, puedes poner 1 litro de agua y lo pones a un lado tuyo. Ese litro de agua va a ocupar siempre ese espacio. ¿Qué pasa si a ese litro de agua tú le agregas calor, lo pones en una olla? Se va a evaporar y se va a expander por todo tu cuarto. El volumen aumentó, no es constante. Eso es lo que quiere decir el volumen constante de los líquidos. Por lo tanto, fluidos que toman la forma del recipiente que los contiene. Además, que se activan unas propiedades interesantes en los líquidos, que es la viscosidad. Por ejemplo, la miel es viscosa, el agua no. ¿Sí? La tensión superficial y la presión de vapor. Son características que se le agregan. Y finalmente, los líquidos se pueden combinar entre líquidos. Ejemplo, si yo agarro 2 rocas y las choco, por más que quiera mezclarlas, no se van a mezclar. Sin embargo, si yo agarro mi té y le pongo corrector, que es líquido, y lo mezclo con una cuchara, son 2 líquidos que se pueden mezclar uno con otro. A ese fenómeno se le llama fenómeno de difusión. Un líquido se puede difundir en otro. El mejor ejemplo es un vaso de agua que le pones colorante en estado líquido. Se puede difundir. Inclusive los gases también se pueden difundir en los líquidos. Ejemplo, los refrescos y las cervezas. Siempre tienen gas, ¿no? Bueno, no siempre, pero se les puede agregar gas a las bebidas gaseosas. Eso se llama difusión y es una característica del estado líquido, ¿no? Y obviamente, pues nuestro planeta es una esferota de líquidos, ¿no? Que es ¿qué? 70% es agua. Entonces, pues, somos el mejor ejemplo del estado líquido. Me regreso para ver el último estado, que es el gaseoso. El estado gaseoso, pues se caracteriza por lo que aparece en la imagen. Un estado en el que literalmente todo se encuentra en forma de vapor y se puede expandir en el recipiente que lo contenga, tan grande sea. ¿Sí? Sus moléculas, como se las pongo aquí, están distanciadas unas de otras. Entonces, pues literalmente vamos a poder encontrar fuerzas de atracción muy pequeñas. Vamos a encontrar poca cohesión, si no es que nula, no se atraen entre ellos. Son expansibles y los podemos comprimir. Un gas sí se puede comprimir, pero al mismo tiempo se puede expandir hasta donde él quiera. Ve las nubes, son de tamaños enormes y si tuviéramos una máquina para capturar nubes, las pudiéramos meter en esta pequeña taza, aunque usted no lo crea, ¿sí? Porque las podemos comprimir tanto queramos, pero al mismo tiempo el gas con esta característica se puede expandir como él quisiera. Moléculas que se mueven a alta velocidad tienen tanta energía que los gases andan libres y desordenados. Y obviamente entre más temperatura tenga un gas, más se va a mover. Finalmente, ¿qué pasa si a un gas le agregas mucha energía? Las moléculas se rompen. ¿Cómo que se rompen? Se transforman en iones. Si le agregas mucha energía, llegará un momento en que el gas se va a transformar en un fenómeno que se llama plasma. El Sol tenía muchos gases, helio, argón, etc. Pero la temperatura del Sol es tan alta que los gases se transforman en iones y producen esos colores tan característicos del plasma. A eso se le llama estado plasmático de la materia, un estado donde el gas se encuentra en estado de iones. Entonces, fíjate, si me voy desde abajo, el sólido pues está pues literalmente con poca energía. Luego viene el líquido con mayor energía. Luego viene el gas con mucha energía. Y viene el plasma con un estado exagerado de energía, que hace que se vuelvan iones. O sea, si tienes un cubo de agua
En sólido le agregas energía, se hace líquido, le agregas energía, se hace gas, y inclusive si le agregas más energía, se va a hacer plasma, ¿sí? Este es el cuarto estado de la materia, el estado plasmático, que pues literalmente se caracteriza porque son iones. Átomos ionizados que giran libremente, se calientan a altas temperaturas y una característica es que emiten luz. El estado plasmático emite luz, como los tubos fluorescentes en los letreros de neón o como el plasma de sus computadoras o televisiones. Los televisores en la parte de atrás tienen como una sección escondida, que es como son como barreras de cristal, y entre esas dos barreras está el gas. Ese gas está conectado a la corriente eléctrica. Cuando lo encendemos, la corriente eléctrica hace que el gas se caliente, y se calienta tanto, 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 que se forman iones. Esos iones son tan específicos que emiten luz. Y eso es lo que da la imagen de la televisión, de plasma, ¿sí? Ejemplos de plasma: rayos de una tormenta, auroras boreales y tubos fluorescentes. ¿Ok? Esos son los estados de agregación de la materia. Vamos a concentrar lo que acabamos de ver para terminar explicando cómo podemos pasar de un estado a otro. Pero para eso vamos a utilizar la siguiente videograbación que les va a explicar lo mismo que yo, pero de otra forma. Entonces, déjense los comparto y apago mi audio porque luego se cicla. En este video vamos a revisar a los estados de agregación. Actualmente se conocen 5 estados de agregación, pero vamos a revisar únicamente los 3 estados más importantes. Primero, debemos de saber qué son las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión corresponden a aquellas fuerzas de compresión que mantienen unidas a las moléculas en una sustancia. Cada estado de agregación va a tener sus propias fuerzas de cohesión. Por ejemplo, el sólido tiene fuerzas de cohesión muy elevadas. Esto hace que las moléculas estén muy comprimidas entre sí, mientras que el estado líquido tiene fuerzas de cohesión débiles, ya que esto hace que las moléculas tengan más movimiento y de esta forma estén más separadas unas entre otras. Mientras que el gas podemos decir que no tiene fuerzas de cohesión, ya que las moléculas se encuentran totalmente dispersas. Comenzamos con el estado sólido. Como ya lo mencionamos, en el estado sólido las fuerzas de cohesión son elevadas. Esto hace que en el sólido haya poca libertad de movimiento, es decir, exista poca energía cinética, ya que la velocidad de las moléculas es muy baja. Estas características se manifiestan en las propiedades físicas, es decir, el estado sólido tendrá forma y volumen definidos y constantes. Por ejemplo, una cuchara tiene una forma definida y también ocupa un volumen definido constantemente. Hoy ves la cuchara de una forma y mañana tiene la misma forma. No cambia la forma debido a que las moléculas de la cuchara tienen fuerzas de cohesión muy elevadas. Esto hace que las moléculas estén bien comprimidas entre sí. Estado líquido. En este estado, las moléculas presentan fuerzas de cohesión bajas. Esto es debido a que las moléculas tienen mayor cantidad de energía cinética, lo que provoca que las moléculas estén cerca unas de otras sin presentar rigidez, por lo que pueden moverse libremente entre ellas. Estas propiedades aportan al líquido una de sus propiedades más características, la capacidad de fluir cubriendo el fondo y adoptando la forma del recipiente que lo contiene, es decir, los líquidos tienen una forma indefinida, pero tienen un volumen definido. Por último, el estado gaseoso. Como ya lo mencionamos al principio, en este estado de agregación, las fuerzas de cohesión son muy bajas, son tan pequeñas que podríamos considerarlas como nulas.
Esto hace que no exista una fuerza que mantenga unidas a las moléculas entre sí. Por lo tanto, las moléculas van a estar totalmente dispersas con una gran cantidad de energía cinética. Esto hace que los gases se expandan hasta ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. En resumen, las fuerzas de cohesión en un sólido son altas, en un líquido son bajas y en un gas son nulas. La libertad de movimiento en un sólido es poca, la libertad de movimiento en el líquido es media y la libertad de movimiento en el gas es muy alta. La forma del sólido es definida, la forma del líquido es la del recipiente que lo contiene y la forma del gas también va a ser la del recipiente que lo contiene. Por último, el volumen del sólido es definido, el volumen del líquido también es definido, pero el volumen del gas es el del recipiente que lo contiene. La materia puede cambiar de un estado a otro modificando su temperatura. En este caso, si queremos que un sólido se vuelva líquido o que un líquido se vuelva gas, debemos aumentar la temperatura. En cambio, si queremos que un gas se vuelva líquido o bien que un líquido se vuelva sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura, es decir, enfriar. Cuando un sólido se convierte en un líquido, este proceso recibe el nombre de fusión. Recuerda que la fusión no se refiere a combinar, la fusión se refiere a cuando una sustancia se funde o se derrite. Por ejemplo, un cubo de hielo, al sacarlo del congelador, va a comenzar con su fusión, va a comenzar a derretirse o a fundirse. Cuando un líquido se convierte en un gas, este proceso recibe el nombre de ebullición, evaporación o bien vaporización. Por ejemplo, al calentar agua en una olla, esta va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, es decir, se va a evaporar o bien entra en ebullición. Cuando un gas se convierte a líquido, este fenómeno recibe el nombre de condensación o bien licuefacción. Por ejemplo, el hecho de que un vidrio se empañe. El fenómeno en el que un líquido se convierte en un sólido se conoce como solidificación. Por ejemplo, cuando congelamos agua para hacer hielo. El siguiente fenómeno es cuando un sólido se convierte en gas directamente sin pasar por el estado líquido. Este fenómeno se conoce con el nombre de sublimación. Por ejemplo, el hielo seco está en estado sólido y al momento de que entra en contacto con el aire, inmediatamente se vuelve un gas. Te puedes dar cuenta que este no se vuelve líquido, sino que directamente pasa a gas. Por lo tanto, hablamos de una sublimación. Por último, la cristalización. Este es el fenómeno en el que un gas se convierte en sólido sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la formación de los copos de nieve. En este caso, la humedad del ambiente, es decir, el agua en estado gaseoso, inmediatamente pasa a estado sólido debido a la baja temperatura del ambiente. Te pudiste dar cuenta en estos ejemplos que para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas tenemos que aumentar la temperatura. Entonces, si queremos pasar de gas a líquido o bien de líquido a sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura. Por último, no se te olvide que todos estos cambios de estado de agregación son fenómenos físicos, es decir, no hay cambio en la estructura interna de la materia. Bien, entonces, con este video que acabamos de analizar acerca de los estados de agregación, pues literalmente recuperamos todos los conceptos que acabamos de escribir acerca de las características de los cuatro estados. Ahí solamente te mencionan tres: líquido, sólido y gaseoso. Pero sabemos que un gas con energía se transforma en plasma. Inclusive, por ahí dicen que hay cinco estados. El quinto estado se llama el condensado de Bose-Einstein, que es como una especie de gas que se logró bajar la temperatura casi hasta el cero absoluto, y eso lo convierte en un estado que tiene propiedades cuánticas. Pero bueno, los que vayan a estudiar física, que no creo que haya aquí,
más adelante lo podrán entender. Y si tienen un amigo físico, que les explique para qué sirve esto del quinto estado en cuántica. ¿Sale? Bueno, antes de terminar, vamos a cerrar entonces con la última parte que dice precisamente cómo podemos retornar de un estado a otro. Entonces, para eso, les vuelvo a presentar ¿cómo se llama? La presentación, vaya la redundancia, las diapositivas, para ver esta última parte, que es la siguiente. Ya vimos características de cada uno. Entonces, haciendo referencia a lo que me preguntabas, Ignacio, pues literalmente el gas, si tú le quitas energía, lo puedes deposicionar. ¿Qué es esto? Transformarlo en un sólido. Ahí en el video nos decía específicamente en los copos de nieve. Un gas lo puedes transformar, pues literalmente a nieve, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, si tuvieses un gas en el polo norte, inmediatamente lo liberaras, podrías observar cómo ese gas, al salir de su contenedor a alta temperatura, se empieza a caer en estado sólido. Por eso se llama deposición, depositar, se empieza a caer, ¿sí? El ejemplo tal vez más claro podría ser la nieve. Cuando neva, ocurre que las nubes están evaporadas, pero de repente llega un frente frío como ahorita que empieza a atacar a las nubes, bueno, atacar entre comillas, empieza a afectar a las nubes. El vapor no alcanza a hacerse líquido, se congela de forma inmediata y empieza a caer en la superficie, que es la nieve. La nieve se deposita, por eso se llama deposición, ¿sí? Ok, vamos en brinquitos. De sólido a líquido se llama fusión. Si yo quiero un líquido a sólido, se llama solidificación. Si quiero un líquido a gas, se llama vaporización. Si quiero un gas a líquido, se llama condensación. Si quiero un gas a plasma, se llama ionización. Si lo quiero regresar, se llama deionización. Si un gas lo quiero regresar, pues literalmente a sólido, se deposita. ¿Sí? Es la forma. Y esto es un sistema de energía. El sólido es el estado más bajo. El líquido le sigue el gas y finalmente el plasma. ¿Sí? Esos son los estados de agregación de la materia con sus características distintivas. ¿Sí? Muy bien, chicos, pues estamos llegando al final de esta sesión y para eso, antes de irnos, quiero que se vayan a su Classroom. Bueno, no que se vayan, que vean cómo está organizado. Creo que ya les había explicado en la clase pasada. Y bueno, que se pongan atentos a lo largo de la semana porque en la sección número... esta que dice sección... Espérenme, este no, este es otro. Química. Ahí está. En su sección número 3 voy a poner una serie de actividades con respecto a los estados de agregación de la materia. Va a ser una actividad en EducaPlay. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La juegas y capturas lo que saques y la subes a tu tarea. ¿Sí? Pero por ahí les dejaré las instrucciones. Y yo creo que entre hoy y mañana les subo la grabación de la clase pasada y la de esta clase. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, llegamos al final de nuestra sesión. Por mi parte es todo el día de hoy. La siguiente clase estaremos viendo clasificación de la materia. Y bueno, pues prácticamente sería todo. Cuídense mucho, servidor Antonio Lara se despide de ustedes en esta transmisión Profe, de química. Dígame. para lo de Classroom, a mí el código me lo puso mal. Déjense los vuelvo a pasar. A lo mejor se cambió, no sé. Es que todos pensábamos que era una L minúscula y es una I mayúscula. O si quieren se los cambio para que no les afecte a los que ya están adentro, para que no se me confundan. Es más, déjense los cambio mejor, porque a lo mejor eso fue lo que pasó, lo que hizo su compañero Ignacio, que pensaron que era otro. Vamos a renovar. Los que están ya adentro no les va a pasar nada, ¿eh? Uy, no, pues puso otra. Igual, déjenme, le cambio la... a este mero. Este está más fácil. Ese va a ser el nuevo código. Repito, los que ya están adentro, no pasa nada. Rosita puede copiar este y este va a ser el que le va a dejar entrar. Los que no estén en Classroom, denle clic a ese código, cópienlo y pueden entrar nuevamente. ¿Sí? Bueno, los que ya no tienen Classroom, pues ya se pueden retirar.
Cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo en clase presencial. Hasta luego. Gracias a Adiós, Dios. profe, gracias. Adiós, adiós.